En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros pertenecemos a la Comunión Anglicana Libre Internacional, la Iglesia Episcopal Libre de Costa Rica. Esta es la misión de la Natividad y yo soy el presbítero Belisario Pérez. Hoy vamos a hacer la celebración, porque es toda una celebración y una gran alegría y penitencia a la vez, porque estamos esperando el nacimiento del niño. Ya estamos más cerca. Hoy estamos con el segundo martes de Adviento, que corresponde al calendario gregoriano 6 de noviembre del año del Señor 2022. Quiero contarles que la Iglesia también, la Iglesia Universal somos todos los bautizados y que creemos en Jesucristo y lo confesamos como nuestro Salvador. La Iglesia Universal y la Comunión Anglicana Libre Internacional celebra a Nicolás de Mira, obispo del año 1342. Esto no lo dice la colecta y la literatura que yo leí, pero yo creo que algo de esto de San Nicolás y todo eso, los regalos, viene de este obispo. Obispo, un hombre muy bueno. Ya veremos lo que dice la colecta. La colecta, ustedes recuerdan que es la que recoge el sentimiento de todos los miembros de la iglesia. Bueno, yo creo que de todos, porque siempre habrá alguno que no esté de acuerdo, pero de la gran mayoría sí, de la gran mayoría sí estoy yo seguro de que estarán de acuerdo. Oigamos qué dice esta colecta. Omnipotente Dios, que en tu amor diste a tu siervo Nicolás de Mira el nombre perpetuo por las obras de bondad que realizó, tanto en la tierra como en el mar. Concede que tu iglesia no cese nunca de trabajar por la felicidad de los niños, la seguridad de los marineros, el alivio de los pobres, el bienestar de los arrojados por las tempestades de la duda y de la aflicción. Por Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo y el Espíritu Santo, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. El Evangelio de hoy ese es un evangelio muy breve, muy interesante, y entonces añadimos algunas cositas para que no fuera tan absolutamente breve como decir, hola Dios. No, no se trata de eso, se trata de tener un poquito de pensamiento, ¿verdad? Los niños y el reino de Dios es el Evangelio de Marcos 10, capítulo 13 al 16. Los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen un breve episodio en que los niños son llevados a Jesús. Le damos los créditos a este estudio bíblico al profesor de Sagrada Escritura Joseph Boira, quien escribió este bonito artículo el 19 de julio de 1921. Y dice, los tres evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, recogen un breve episodio en el que unos niños son llevados a Jesús. Así lo relata Marcos. Llevaron unos niños a Jesús para que los tocara,
Pero los discípulos comenzaron a reprender a quienes los llevaban. Jesús, viendo esto, se enojó y les dijo: dejen que los niños vengan a mí y no se los impidan, porque el reino de Dios es de quienes son como ellos. Les aseguro que el que no acepta el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Tomó en sus brazos a los niños, los bendijo poniendo sus manos sobre ellos. Otra escena muy parecida muestra a Jesús tomando a un niño y poniéndolo como ejemplo de los discípulos, pues disputaban sobre quién era el mayor de ellos. El más importante en el reino de los cielos es el que se humilla y se vuelve como este niño, porque Jesús puso a un niño en medio y los niños no valían. Los niños eran, bueno, valía más una oveja que un niño. Imagínense ustedes en ese tiempo. Y Jesús, por el contrario, defensor de la niñez. Jesús y los niños. No pocas veces aparecen los niños como protagonistas en el Evangelio. Son un ejemplo para esta generación incrédula, que se parece a los que no responden a la invitación a cantar de unos niños. Tenemos como ejemplo Mateo 11, versículos 16 y 17, Lucas 7, versículo 32. La alabanza de los niños cuando Jesús entra en el templo indigna a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas. Y Jesús sale en defensa de esa sincera y sencilla alabanza de los pequeños. Mateo 11, 25, recordándole las escrituras. ¿A quién le recordaba las escrituras? A los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, a los que deberían saber más. Y seguro que sí lo sabían, pero el orgullo no los dejaba. No les permitía. No habéis oído nunca de la boca de los pequeños y de los niños de pecho, ¿te preparaste la alabanza? Mateo 21, 16, el Salmo, citando al Salmo 8, versículo 2. También a los niños Jesús ha alimentado en la multiplicación de los panes y los peces. Por ejemplo, Mateo 14, versículo 21, versículo 15, versículo 28. Es el maestro su más valiente defensor ante quienes los maltrate, también con el mal ejemplo. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que se colgara en el cuello una piedra de molino, de las que mueve un asno, y lo hundieran en el fondo del mar. Aquí hacemos la aclaración que esa piedra de molino era la que molía el trigo y otras cosas. Era una piedra pesadísima. Mateo 18, 6. En fin, Jesús exulta la acción de gracias porque los pequeños son los destinatarios
de la revelación de Dios Padre, Mateo 11:25. Jesús y los padres. El episodio que comentamos en Mateo y en Marcos viene a continuación de la enseñanza de Jesús sobre la indisolubilidad del matrimonio, excepto por causa de fornicación o adulterio, lo que abre una lista mucho más grande porque él no se refería solo a unos números clausus, es un números apertus, da para muchísimas más otras cosas. Eso significa esta secuencia, una vez unidos para siempre el hombre y la mujer en el matrimonio, aparecen en la escena los niños, fruto de esa unión. Por lo menos casi siempre, ¿verdad? Es lo normal, digamos. Jesucristo era, cuando ponía los ejemplos, los ponía bastante sencillitos para que la gente los pudiera entender. Aún los maestros de la ley y los escribas, que se supone que sabían mucho. Aunque el evangelista no indique quiénes llevan a esos niños cerca de Jesús, parece indicarlo el episodio anterior. Los padres, pues claro, los padres los llevaban. Aunque el evangelista no indique quiénes llevaban estos niños. Sí, no lo indica, pero son los padres, obviamente. Son varios los relatos de milagros en que vemos a los padres suplicando a Jesús que cure a sus hijos. Jesús curó al hijo del funcionario real. Juan 4, 46 al 54. Expulsó el demonio de la hija de la mujer sirofenicia. Marcos 7, 24, 30. Y al demonio mudo del muchacho cuyo padre acudió a Jesús casi desesperado, suplicando que lo curara. Marcos 9, 14 al 29. Resucitó a la hija de Jairo. Marcos 5, 21, 42. En todos estos episodios, en algún momento de la narración, se usan los términos que indican niño o niña en griego, porque este evangelio fue escrito en koiné. Padión, tigatrión. Con ellos no se pretende indicar la edad precisa. Solo en el caso de la hija de Jairo se dice que tenía 12 años, sino como los ven sus padres, son sus niños que están muriendo. Y eso lo hemos visto nosotros hoy en día, cuando un padre y una madre ven que su hijo se está muriendo. Qué desesperación tan grande sienten y llaman a médicos y llaman y hacen. Ellos dicen más aún una frase: mejor que me muera yo, Dios, pero dale la vida a mi hijo. ¿Recuerdan esa frase, verdad? Es común escucharla, sí, es muy común escucharla. Y así crecía la fama de Jesús, que curaba a los más débiles, entre ellos a los niños. Es fácil imaginar, por lo tanto, a los padres que llevan a Jesús, a sus hijos pequeños, todavía débiles, para que los bendijera, para que con la imposición de manos o con solo tocarlos los proteja de las enfermedades y del poder del maligno. Jesús y los discípulos. La enseñanza de Jesús a sus discípulos en este contexto es de gran trascendencia. Jesús llega a enojarse
a enfadarse. Verso 14. Porque los discípulos rechazan a los niños que se acercan a él. Se comportan perfectamente como judíos que eran. Los niños, como les digo, pues valía más una oveja que un niño. Pero no para Jesucristo, no para el buen Jesús. Porque los discípulos rechazan a los niños que se acercan a Jesús. No puede sorprender esta actitud del maestro. ¿Qué sentido puede tener? Jesús es el verdadero rey y Mesías de Israel. Él inaugura el reino de los cielos y pide a sus discípulos que proclamen su llegada. Una señal de que este reino ha llegado son los niños vistos en su condición esencial. Son pequeños, débiles, dependen en todo del cuidado de sus padres. En ese sentido, Jesús se identifica con ellos. El que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y quien me recibe, no me recibe a mí, sino al que me ha enviado. Marcos 9:34. Jesús se dirige al Padre llamándolo Abba. Abba era el término más sencillo, más cariñoso, más tierno que tenían los niños para referirse a su padre. Marcos 14:16. Con el balbuceo del niño que llama a su padre, podríamos decir que él es el más pequeño en el reino de los cielos. Mateo 11:11. Su condición esencial del niño es la de Jesús en su relación íntima con su Padre. Se puede entender mejor la gravedad de impedir que los niños se acerquen a Jesús. Es como impedir que se acerquen a Dios. Es más todavía, es como separar al propio Jesús de su Padre Dios. En el fondo, sin darse cuenta, los discípulos estaban rechazando a Jesús al impedir que los niños se acercaran a él. Es conmovedor fijar la mirada en Jesús rodeado de niños, jugando con ellos, sonriéndoles, preguntándoles sus nombres, su edad, instruyéndoles para que sean buenos hijos de sus padres, buenos hermanos, y hablándoles de su Padre en el cielo. Una escena terrena y celestial a la vez. Aquel momento fue una clara manifestación de lo que ha de ser en la tierra el reino de los cielos, un reflejo de cómo será ese reino en el más allá para aquellos que en la tierra se han comportado como niños delante de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quiero darle a todos esos niños que me ven, no importa la edad que tengan, a esos niños, pueden tener 80 años, esos niños, 90, 100, 20. La bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Nos vemos, amigos.